Milagros, ¿cómo te va? Alejandra, buenos días. Dayana, buenos días. Juliana, buenos días. Buenos días. Bueno, ya podemos prender la cámara para que quedemos en cinta como protocolo que exige la universidad. Bueno, ¿cómo les acabo de ir ayer? Venga, no, ayer también asistieron 4 chicas y las otras 2, ¿qué pasó? ¿Se volaron? ¿Ya les tocó trabajar o qué sería? Doña Alejandra, ¿qué más? Doña Juliana. Ayer estaba mirando el video, el primer video, entonces le quedó a Juliana los 2 CDs aquí al lado. Entonces dijo, uy, doña Florinda, ¿por qué? De verdad le quedaron aquí como 2 rulos. Bueno, ¿y esa colección de rockera qué es? ¿Rock, música clásica o qué? Entre rock y un poquito de metal. Ah, sí tienes cara de metalera. Bueno, muy bien. Bueno, venga, ¿quién más falta? Falta Karen. Karen, ¿y no más? ¿No, sino 5? Ven, ¿y quién es la monitora del grupo al fin? Se me olvidó. Ah, cierto, Dayana. Yo, profe. Ya, sí, gracias. Ya entraste a alimentar tu parcelador, ¿cierto? Desde ayer, profe. Perfecto, desde ayer. Bueno, ya hoy les dejé es que este ingeniero se iba a ir para Manizales y me iba a dejar sin el video. Entonces ya les cargo el video del día de ayer, ya les subí las evidencias para que tengan, les dejé un foro de participación para que entren y tengamos la participación de ese foro, ¿ok? Bueno, compañeros. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Precisamente hoy vamos a ver la interacción, la fusión de las tecnologías con esa plataforma que ayer vimos que se llama la famosa Big Data. Entonces, esa Big Data del día de ayer que nos explicó, creo yo, me imagino cómo les quedó, si les quedaron algunas dudas las despejamos, sátira, reproche, insinuación. Entonces, esa Big Data es la que nos va a permitir manejar la analítica, la administración de los datos, la manipulación de los mismos. Entonces, ojo, ayer yo creo que les comentaba que cuando ustedes tengan un archivo, una fotografía, un dato, traten de depurarlo, limpiarlo, porque la data sale del documento de su computador, de su teléfono, de su smart, automáticamente salen pegados varios datos a ese archivo, sale su dominio. Y si llega a salir su dominio, pues imagínense que ustedes pueden fácilmente intersectar sin ningún inconveniente. De pronto cuando ustedes vean que alguien pasa su teléfono encima de su teléfono, le están apareando su teléfono. ¿Qué significa? Ese apareamiento es para poderlo reconocer y poderle reconocer las diferentes claves, abrirle sus portales, sus correos, todo lo pertinente. Entonces, ojo con eso. Son muchas técnicas que se han inventado hoy en día los hackers con el ánimo de poder violentar la información. Así como en el mundo real existen toda clase de malandros, en el mundo del ciberespacio no se escapa de lo mismo. Entonces, ojo con eso. Profe, una pregunta. Señora. ¿Cómo así que solo poniendo el celular sobre el otro celular? O sea, ¿cómo funciona eso? Sí, eso se llama apareamiento. Entonces, ese apareamiento es simplemente a través del Bluetooth. Tú conoces la herramienta del Bluetooth, ¿verdad? Exacto. El Bluetooth, efectivamente, cuando tú lo logras enrutar, como dejar en línea, ese apareamiento significa dejar en línea, alineados los códigos. No necesitas sino simplemente otra herramienta que tienen algunos teléfonos, sobre todo los iPhone, tienen una herramienta que se llama infrarrojo. No sé si los han visto en algunos teléfonos. En algunos computadores también existe un botoncito ahí al lado de la máquina, que es el infrarrojo. Son 2 modelos que pueden hacerlo. Entonces, esa línea significa que automáticamente cuando tú lo acercas al otro teléfono, hacen más o menos esto, un teléfono y el otro, lo colocas encima o a un ladito, automáticamente reconoce el código del vecino. Cuando reconoce el código del vecino, en ese momento queda apareado, queda un gemelo. Y el otro teléfono, con unos códigos especiales o mucho cuidado, puede abrir tus contactos, tus correos, tu WhatsApp, y tú no te das cuenta. Eso en las diferentes técnicas. ¿Qué otra técnica existe?
yo te puedo enviar a ti un correo, un rancer, un rancer. Ese rancer, cuando tú lo abres, automáticamente se instala en tu máquina y cada vez que te llega un WhatsApp, me llega a mí una copia. Entonces, si algún amigo te envía a ti un correo o sea, te llega a ti un correo raro que venga, ese man me escribió un correo que jamás, es que te está tratando de interceptar. Pero hay 1000 técnicas, muchachas. Esas son de las más sencillas y las más baratas que hay en el mercado. Entonces, dentro de ese ejercicio, por eso es importante, ayer ustedes creo que dieron la Big Data, es importante que ustedes estén cambiando sus claves, que le tengan claves al WhatsApp, que le tengan, y no porque le tengan que leer a uno, porque ahí no hay nada importante, pero sí es importante que esa seguridad permanezca vigente. En los correos, cuando ustedes envíen sus correos, efectivamente miren las propiedades de ese correo y rastreen, eliminen, desactiven las propiedades de conectividad. En su teléfono hay en la opción de configuración, verifiquen las propiedades y apaguen lo que no sea importante. Entonces, son cositas como esas tan simples, pero que ayudan a sobrevivir. Bueno, ¿queda claro, Milagros? Perfecto. Bien, entonces en ese orden de ideas, efectivamente les voy a compartir la pantalla para que podamos ver el tema del día de hoy. Hoy vamos a enfrentarnos a un concepto que se llama seguridad, sistemas de información. Entonces, bien, acá tenemos. Entonces, los sistemas de información, hoy por hoy, efectivamente alineados con las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, son el patrón más importante de los sistemas de información, SI. Los SI efectivamente se le denominan a todos los modelos y prototipos que permiten la administración de los datos. Y cuando yo hablo de administración, estamos hablando de un concepto de entrada, proceso, salida y almacenamiento. Entonces no olviden que cuando se entiende por un sistema de información, es una herramienta tanto física como lógica. Y digo lógica porque puede ser de software, ¿ok? Entonces, a eso se refiere. Bien, entonces, vamos a dejar en claro un concepto. Las tecnologías, creo que ya lo había dicho, las tecnologías de la información están sentadas en dos grandes elementos que se denominan. ¿Cuáles son, Alejandra? Los dos elementos bases de las TIC. Software, ¿sí? Y el otro no me acuerdo. El hardware. Exacto, Alejandra, muy bien, gracias. Y el software. Entonces, estos dos elementos son el soporte, la plataforma, la base de las TIC. ¿Por qué son la base y la plataforma? Porque como ya lo habíamos dicho, las tecnologías es todo lo duro, lo palpable, un cable, una USB, un teclado, una pantalla, etcétera. Y el hardware. Y el software son todo lo que corresponde a las aplicaciones, los sistemas operativos, las app, las aplicaciones, los programas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entremos en costura. Borremos esta pantalla. Listo. Bien, entonces, desde el punto de vista de los objetivos de los sistemas de información, vamos a identificar que los procesos de sistemas de información tienen la prioridad y las características a conocer qué elementos se relacionan con ellos. Y fíjense muy bien, parto desde el centro, como ustedes pueden ver, acá con mi puntero rojo, pueden ver que efectivamente la que coloco en el centro son conocer las principales características. ¿Y por qué características? Y les voy a subrayar la palabra características, porque es que precisamente si nosotros no sabemos cuáles son esas herramientas específicas con las que los sistemas de información se apoyan, ojo, en las tecnologías, entonces automáticamente no podemos identificar. Las características es el centro de un sistema de información. Luego tenemos la identificación de los tipos y clases de sistemas de información. ¿Por qué hablamos de tipos y clases de sistemas de información? Porque es que efectivamente hay que diferenciar su origen, su aplicabilidad. Ojo, su origen y su aplicabilidad. ¿En qué funciona y de dónde vienen? Entonces, por eso es el segundo nivel de importancia dentro del objetivo de los sistemas de información. El tercer nivel
nos identifica los procesos y procedimientos que desarrolla un sistema de información. Entonces, cuando se habla que un sistema de información establece una serie de acciones, una serie de actividades, estamos hablando de dos conceptos. Entonces, aquí les voy a colocar, cuando yo hablo de un proceso y cuando hablo de un procedimiento, ¿cierto? Entonces, tengo dos vertientes. El proceso son todas las actividades se tienen que desarrollar. Y los procedimientos son las acciones propias de esas actividades. Entonces, siempre no vayan a confundir esa característica, porque los sistemas de información están basados en esos dos elementos básicos. Y recuerden que yo les dije a ustedes que los sistemas de información son los que nos permiten procesar, almacenar la entrada, salida de datos. Entonces, la Big Data, que ayer veíamos, está basada en unos sistemas de información bastante robustos dependiendo de su origen, que es el segundo nivel, y dependiendo de su actividad. Bien, el siguiente es establecer, el cuarto es establecer el concepto de la teoría general de sistemas. Bueno, este es un concepto gigante, este es un concepto bastante robusto. Entonces, la teoría general de sistemas es la que nos permite a nosotros precisamente identificar y clasificar y ordenar. La teoría general de sistemas es una ciencia, así como existen las ciencias de la matemática, la medicina, la química. La teoría general de sistemas es una ciencia, es la que cobija todos los procesos de las tecnologías, todos los procesos de la informática. No vayamos a confundir nunca en su proceso personal las tecnologías de la información con la informática. Ojo, porque son conceptos totalmente diferentes. Y cuando hablemos de la teoría general de sistemas, estamos abarcando precisamente esas tendencias del origen, de dónde viene, para qué es la aplicabilidad y cuál es su función. Entonces, ese cuarto nivel es el que nos determina esa ciencia, ese poderoso. ¿Y quién rodea todo el sistema? Identificar los elementos. Entonces, los usuarios, los elementos, la parte de software y de hardware, como ustedes pueden ver, están en el quinto anillo. Ese quinto anillo es lo que precisamente llega a cobijar todo el ejercicio. Entonces, partimos desde lo específico, del origen, desde las características, a lo general, los elementos que integran. Entonces, esos elementos son los que, bueno, una conectividad, una plataforma, etcétera, etcétera, ¿correcto? Entonces, que quede claro. Los sistemas de información son los que nos van a permitir la comunicación y facilita el proceso y procedimiento de todas las actividades y acciones que se desarrollan para facilitar la vida del ser humano. Así de sencillo. Entonces, bajo esa teoría, les pregunto, ese smart que tienen al frente, ese computador que tienen al frente, ¿qué es? De a una. Ese teléfono que tienen ahí, ese computador, ese computador, ¿qué es? ¿Ah? Lo que acabamos de ver, un sistema de información, compañeras. Porque precisamente el computador nos permite procesar datos, capturar datos, almacenar datos, hacer archivos, ¿sí o no? Entonces, les pregunto, ¿ese computador, ese teléfono, cumple con estas características que estamos acá demarcando acá? Mírenlas acá. ¿Cumple con esas características, compañeras? ¿O no cumple? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, ese sistema de información es el que nos va a permitir identificar esas características. Bien, continuemos. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, los sistemas de información se dice qué y cómo es un sistema de información. Entonces, les dejo aquí en claro el concepto de lo que es un sistema. Dícese de un sistema que es un conjunto de elementos. Yo creo que ya les había preguntado que ¿para qué sirve a ese elemento donde ustedes están sentados que se llama silla? ¿Qué es? Si yo acabo de decir que es un sistema, es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. Entonces le pregunto, Dayana, ¿qué es la silla donde está sentada? Dime, tranquila, con confianza, estamos para aprender. Alejandra, cuéntame, esa silla donde está sentadita, ¿qué es?
un elemento para descansar. Para descansar, correcto, claro. Mira que aquí tú acabas de decir una palabra mágica. Es para un fin común. Te la voy a resaltar acá precisamente. Acá dice funciona como un todo. ¿Sí ve? Entonces, ahora síganme ayudando. ¿Qué sirve esa silla donde está sentada, Milagros? ¿Para qué es? Mucho gusto. ¿Ah? Cuéntame, Milagros. Para descansar, para Para sentarse. descansar. Bueno, ya eso lo dijo Alejandra, para estar cómoda. ¿Para qué más? Bajo Para eso, estudiar. para estudiar, claro, porque es una herramienta básica que me va a permitir. Entonces, mi querida Juliana, bajo esa perspectiva, entonces, ¿qué viene a hacer la silla donde están sentaditas? Sí, mire, lea, acá es un... ¿Un sistema? Exactamente. Ahí estaba pintado, compañeras. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que precisamente el sistema, ojo, mire lo que les voy a marcar acá, en círculo rojo, vea, les voy a marcar en círculo rojo. El sistema es un conjunto de elementos, ¿sí se dan cuenta? Entonces, yo les pregunto, ¿la silla qué contiene? Palos, tornillos, un poco de cuero de pronto, o tela, no sé, depende del tipo de silla. Entonces, ¿es un conjunto de elementos? Claro que sí, ¿cierto? Y ese conjunto de elementos está interactuando entre sí para lo que dice tanto Dayana como Milagros como Alejandra, para una comodidad, para poderse sentar, para poder prestar un servicio. Entonces, ese es un sistema. Dado ese concepto, le pregunto, ¿una puerta qué es? ¿Un conjunto de elementos? Sí, o sea, se viene a ser otro sistema, ¿cierto? Entonces no olviden, es un sistema. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, tenemos que ir pensando que efectivamente las herramientas, por lo menos hablemos de su teléfono. Ah, bueno, hablemos de los audífonos. Ninguna tiene audífonos, pero digamos que tuviesen audífonos y creo que los han tenido. Entonces, los audífonos, le pregunto, Alejandra, ¿qué es los audífonos? Es un elemento para escuchar cosas. No, mira, aquí está, vuelvo y digo, es un sistema. Un sistema. Quiero que se concentren porque efectivamente no estamos interrelacionando. Entonces, mire, todos los elementos, porque los audífonos, ¿de qué están compuestos? De un circuito, de unos parlantes, de un cable, de una pasta. Entonces, aquí como dice Alejandra, es un conjunto de elementos. Y esos elementos integrados, trabajando en sinergia, le pregunto, ¿es un sistema o no es un sistema? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, ahora, vea, no, ninguna tiene, bueno, creo que Milagros. Milagros tiene como que una pinza para coger el cabello. Entonces, Milagro, ¿esa pinza qué es? No sé si tiene una pinza, creo que tiene una pinza para coger el cabello. Una moña. Una moña. Bueno, ¿esa moña qué es? Un sistema. Un sistema. Tiene pocos elementos, pero es un sistema. Tiene un hilo, tiene una textura, tiene un color porque le echaron tinta, ¿cierto? Y es flexible. Entonces, es un sistema. Esos elementos te permiten agarrar el cabello adecuadamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo, compañeras, no olviden que es un sistema. Ustedes más que nadie como enfermeras tienen que tener eso, mejor dicho, pan comido, porque ustedes van a trabajar con el sistema más perfecto que existe en el universo, el cuerpo del ser humano. Bien, compañeras. Entonces, en ese orden de ideas, dejando en claro que ya casi identificamos que es un sistema, tenemos que, ¿cómo es un sistema? Acá se lo coloco en la parte de abajo, mire, compañeras. Un sistema es un conjunto de partes o elementos que se convierten en subsistemas, ¿correcto? Cada vez que ustedes estudian el cuerpo, el sistema principal es el cuerpo. Y si hablamos de pronto del sistema sanguíneo, el sistema, ¿cómo se dice? ¿Sistema sanguíneo? Entonces, Circulatorio. Eso, perdón, gracias. ¿Sí ve? Todos aprendemos. El sistema circulatorio, ¿qué viene a ser del cuerpo?
un subsistema, ¿cierto? Porque depende del cuerpo. Bien, entonces en ese orden de ideas, efectivamente, los subsistemas son los que componen un sistema, ¿correcto? Bien, las partes de un carro es el sistema más importante y el carro está compuesto por diferentes partes que cada parte es un subsistema. Perfecto. Entonces, teniendo en claro, les defino el concepto. Un sistema es un conjunto de partes o elementos, subsistemas, relacionados entre sí mediante una cadena activa de búsqueda de alcances objetivos, ¿cierto? Entre procesos y procedimientos le permiten la acción y la ejecución de un fin común. Fíjense que en la parte de arriba yo les colocaba que el sistema, ¿cierto? Tiene un fin común como un todo, funciona integralmente, ¿correcto? Bueno, patojitas. Bien, en ese orden de ideas, entonces, teniendo en claro... bueno, tenemos los diferentes... Llegó Karen, venga a ver, yo no me acuerdo de Karen. Entonces, el sistema más importante que nos permiten las tecnologías de la información y las comunicaciones son los sistemas operativos. Sí, buenas, Karen, ¿cómo le va? Bienvenida al grupo. Buenos días, profe. Qué pena no haberme conectado antes. No, estaba durmiendo, ¿no? Mejor dicho. No, profe, es que no tenía internet. Ah, bueno, muy bien. Prende porque para quedar en cinta necesitamos por protocolo. Bueno, Karen. Vale. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, el sistema más importante que podemos destacar en las TIC, ojo, en las TIC, se denominan los sistemas operativos. Usted ya han escuchado hablar de los sistemas operativos, ¿cierto? ¿Qué es un sistema operativo, Dayana? ¿Cómo que no? Lo tienen ahí en su computador, en su teléfono. ¿Qué es un sistema operativo? No Y sé, nómbrame uno. no Entonces, sé, PowerPoint o algo así. No. Ese es una app, un aplicativo, un programa. Ah, Entonces, le voy a recordar por ahora que ustedes dicen, ah, claro, ¿qué es Windows? Ah, ¿sí ve? El Windows es el sistema operativo. Entonces, los sistemas operativos son los que administran, controlan, vigilan todos y cada uno de los procesos del computador. Entonces, ese es el famoso sistema operativo. Hay varios sistemas operativos. Existe el Windows, existe el Linux, existe el DOS, existen muchos sistemas operativos. Entonces, son los que nos gobiernan el hardware. El sistema operativo, ¿dónde se clasifica? ¿En software o hardware, Karen? ¿El software? En software, exacto. ¿No es el hardware? No. Software, porque el software, estamos acá en la parte de abajo, mire, dice, es un conjunto de programas, vea, patojitas, es un conjunto de programas, ¿sí? Que permite gobernar, administrar, vigilar a las máquinas. Entonces, el software vigila el hardware, el pensamiento gobierna el cuerpo, ¿o no es así? ¿Sí? Si a usted le duele algo, usted se toca la manito acá en la parte de arriba, ¿cierto? Automáticamente el cerebro manda una señal indicando que algo está tocando, ¿sí o no? Es el software, ese es el pensamiento lógico. Y el sistema operativo es lo mismo. Le voy diciendo, todo lo que el ser humano hace en la vida normal, real, fue trasladado al computador en dos componentes básicos, el software y el hardware, o el hardware y el software. Entonces, trasladando ese concepto de software y hardware en el cuerpo del ser humano, ¿qué es software y qué es hardware en el cuerpo del ser humano? Juliana. hardware sería el cuerpo y software el cerebro. Esta muchacha está volando, muy bien, exacto. Entonces, ese sería efectivamente el tema de la relación uno con otro. Entonces, para que no lo olviden, el cerebro es todo el software, el pensamiento, el análisis. Por eso ayer mirábamos la Big Data. Entonces, la Big Data es toda la intrínculis del análisis de los datos. Bien. Bien, entonces dice el concepto de corrido.
El sistema operativo es un conjunto de programas que administra, controla y gobierna el hardware del equipo. Si ven en la parte de abajo, partes internas y periféricos. Yo creo que les había dejado una tareita de qué eran periféricos internos y externos, ¿no? ¿No? Ah, bueno, fue con otro curso. Bueno, listo. Entonces, les va a quedar de tarea. Tarea. Averiguar para mañana, para subir en plataforma, qué son los periféricos, cuáles son y cómo se clasifican. Tomen nota. Bueno, mientras que borro pantalla, tomen nota. ¿Qué son los periféricos? ¿Cuáles son? ¿Cómo se clasifican? Bien, me falta una parte de qué es un sistema. Entonces, parte que compone un sistema. ¿Cómo se compone un sistema? Aquí tenemos entonces la tercera parte. Ya sabemos que el sistema es el que administra, es el gobierno. Y un sistema, pues podemos decir que entonces es el famoso Windows, el Linux. Entonces, ustedes han escuchado hablar del Android, ¿cierto? Del Android. Exacto. ¿Qué es el Android en su Smart? Es el software, ¿no, profe? Es el software, es el sistema operativo, ¿correcto? Entonces, el Android es el sistema operativo. Ojo, los sistemas operativos normales, ¿cierto? Vienen de varias casas. Hay dos casas poderosas en el mundo que producen los sistemas operativos. Uno es el Windows, otro es el iOS y el otro es el Linux. Son tres, perdón, son tres. El Windows es el que produce Microsoft. Son los sistemas operativos normales. El segundo sistema más poderoso es el iOS. ¿Cuál es el iOS? Los de los iPhone. El iOS es el sistema operativo de los iPhone, ¿ok? ¿Quién tiene iPhone de ustedes? Todas. Bueno, entonces, ¿cuál es el...? Alejandra dice, ¿cómo así? No me lo han regalado. Entonces, el iOS es el que gobierna el iPhone de esa marca, ¿ok? Es un sistema operativo también muy poderoso, robusto, cerrado, es muy excelente. Por eso es una máquina muy fina. El otro sistema más poderoso que existe a nivel mundial se denomina Android. O sea, es el que maneja Linux. Linux es el dueño de Android. Linux está en todos los teléfonos celulares de las diferentes marcas que no sean iPhone. ¿Sí? Es más, vea lo curioso. Si cada una de ustedes compra un teléfono en la misma tienda, en la misma hora, les va a quedar diferente versión del sistema operativo. Porque el Linux es una herramienta abierta. Es una herramienta que todo el mundo puede consultar, modificar, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Conclusión. Tenemos 3 clases de sistemas operativos. Resumen, Karen, ¿cuáles son? Karen. Estoy pensando. ¿Cómo? Ayúdele, Dayana, Juliana. 3 sistemas operativos. Android, Android, iOS, Linux eso es profe, y no me acuerdo el otro. y Windows. Son 3. Windows, Profe, pero no Android, se supone que Linux es el mismo Android. por eso digo Ah. que Android es un hijito, es un producto de Linux, ¿cierto? Entonces, por eso nombro a Windows, a Linux y a iOS, ¿correcto? ¿Y quién está dentro del Android? ¿A qué familia pertenece? A Linux. A Linux, perfecto. Me faltaba preguntarle a Milagros, ella sí me respondió, mejor dicho, por entre un tubo. Bueno, muy bien. Entonces, las partes que componen un sistema operativo son 4. Entrada, proceso, salida y almacenamiento. Ténganlo en cuenta. Así como el cuerpo del ser humano, como la vida, la periodicidad de la vida del ser humano es, nace, muere, se reproduce, perdón, nace, crece, se reproduce y muere.
aquí existen también estas 4 pasos. Las partes que componen un sistema son entrada, proceso y almacenamiento. Bien, son las partes de un sistema operativo. Continuemos. Entonces tenemos aquí el ciclo de un sistema operativo con las 4 partes que veíamos acá. Estas 4 partes que les estoy acá enmarcando, perdió el cursor acá, estas que tenemos acá, se van a ver graficadas en este sistema acá. Aquí vemos el comportamiento de ese ciclo. Tenemos una entrada, tenemos un proceso, ¿cierto? Y tenemos una salida. Entonces, el primer factor es una entrada. El segundo factor es un proceso. Durante ese proceso, efectivamente, se hacen las diferentes actividades que sean pertinentes. Son 2 tipos de actividades, proceso y procedimiento. Recuerde que dijimos ya que era un proceso. ¿Qué es un proceso, Milagros? Son las actividades, las diferentes actividades que se desarrollan. ¿Y qué es el procedimiento, Dayana? Las acciones, esa puntualmente. Entonces, el procedimiento está compuesto por un conjunto de procesos. El proceso está compuesto por un conjunto de procedimientos. Ya me tienen confundido. Bien. Y por último tenemos el cuarto paso dentro de este ciclo de vida, que es almacenamiento, ¿correcto? Entonces tenemos 3 partes que componen un sistema dentro de su ciclo. Entrada, proceso, salida y almacenamiento. Muy bien. Borremos pantalla. Sigamos. Entonces, dentro de ese engranaje, efectivamente, dentro de ese ciclo de proceso que se desarrolla en un sistema operativo, en un sistema, efectivamente se encuentran una clasificación. ¿Recuerdan los objetivos que vimos? Aquí tenemos el centro de esa línea. El tercer nivel, ¿recuerdan? ¿De dónde vienen? Entonces, los sistemas se clasifican de 2 grupos básicos. Primer grupo, cerrados. Cerrados porque no interactúan absolutamente con nada. Y abiertos porque interactúan con su entorno. Entonces, bajo esa filosofía, Alejandra, un ejemplo de cerrados y Milagros, un ejemplo de abiertos. Un sistema cerrado, Alejandra. Lo que no interactúa con nada. A ver, piensa. Juliana, ayúdale. A ver. Nada tampoco, Dios mío. Estamos hoy con el cerebro frío. Bueno, entonces, Milagros, vaya pensando en los sistemas abiertos. ¿Cuáles tenemos? Y la ayuda a Natalia. A ver. Un sistema abierto. Pero son por montones. Dios mío. Karen, un sistema abierto. Karen, sí, buena, se me voló. No, está Karen No, bien y profe, realmente no sé. Ah, bueno. Bien, entonces, los sistemas cerrados no existen. Es sencillo. Entonces, los sistemas cerrados no existen porque todo interactúa contra todo, ¿correcto? Los sistemas abiertos, ¿cuáles son? Usted, que Dayana, tiene como hambre una empanada. ¿Qué es una empanada? ¿Un sistema abierto o cerrado? ¿Abierto? Abierto. ¿Por qué motivo? Porque me quita el hambre. Sí, claro, no, perfecto. Una razón es porque quite el hambre. ¿Por qué más, Juliana? ¿Recuerdan el concepto? Prende el micrófono. ¿Recuerdan el concepto de un sistema? ¿Qué es un sistema? Exacto. Un conjunto de elementos, ¿cierto? Que interactúan entre sí. Bajo esa premisa, la empanada se clasifica como cerrado o abierto. 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 ¿Cuáles son los elementos de la empanada? La masa. La masa. La carne. La carne, el arroz. ¿Y todo eso de dónde viene? Todo eso de dónde viene? Del exterior.
Entonces esos elementos interactúan entre sí y a eso es lo que le llamamos empanada, ¿correcto? ¿Sí ve? Entonces efectivamente, como dice Dayana, le quitan el hambre, le dan energía, entonces están interactuando con un sistema, con el entorno, con el ambiente. Entonces, si colocamos como ejemplo tan sencillo y tan simple la empanada, pues obviamente simplemente podemos estar pensando que vamos a tener toda clase de elementos. Juliana, tú que almacenas esos CDs tan bonitos allá atrás, ese CD, ¿qué es? Un sistema, perdón, esos, ¿cómo se llama? ¿LPs? ¿Vinil? ¿Ah? ¿Vinilos? ¿Esos vinilos son sistemas cerrados o abiertos? ¿Abiertos? Abiertos. ¿Por qué? Porque se interactúan con el entorno, con una rocola, con una aguja que graba la información, con un ambiente externo, y ahí se graba la información. Y cuando se ponen a reproducir, automáticamente producen un sonido que sale al exterior, que interactúa con nosotros. ¿Sí ve? Entonces, ojo, esa es la clasificación de los sistemas en dos tipos, cerrados y abiertos. ¿Qué concluimos, Karen? ¿Que los sistemas cerrados son qué? ¿Los que no existen? Lo que no interactúa con el entorno, ¿correcto? Muy bien. Entonces, bajo esa premisa, continuemos. Naturaleza y origen de los sistemas, su relación. Entonces, tenemos dos elementos, por su origen y por su relación, ¿correcto? Entonces, si tenemos en claro que los sistemas son un conjunto de elementos, ¿cierto?, que interactúan entre sí, entonces tenemos desde su origen y tenemos desde su relación, ¿correcto? Entonces, veamos, tenemos desde su origen concretos, abstractos, naturaleza, artificiales, simples y complejos, por su relación y por su origen. Entonces, veamos cada uno de ellos de manera pausada. Concretos, ¿qué tenemos por concretos? Los sistemas concretos son computadoras y la olla express. Son simples ejemplos. ¿Por qué concretos? Porque son reales, se pueden palpar, se pueden tocar, ¿correcto? Entonces, esos sistemas, el computador lo podemos coger, la olla express la podemos coger. Entonces, ¿cómo interactúa esa olla express, Dayana? ¿Por qué se convierte en un sistema, la olla express? Porque, no sé, podemos preparar algo ahí. Sí, correcto. Tú la colocas sobre la estufa, la calor hace que se genere una presión, un vapor, y automáticamente su contenido se ablanda al máximo, y ese es un sistema, ¿correcto? Inicialmente, internamente, queda como un sistema cerrado, ¿cierto? Pero en un momento determinado comienza a ebullir el vapor, ¿cierto?, por el filtro, y automáticamente comienza a interactuar con el exterior. Y de todas formas, tú tienes que destapar eso que está ahí, quita la tapa y automáticamente interactúa. Y va a mirar su contenido se ablandó, se endureció, lo que sea. Ese es un sistema que fue fabricado por el hombre. Igualmente el computador. ¿El computador por qué es un sistema? Bueno, por lo que acabamos de decir, tiene 4 elementos: entrada, proceso, salida y almacenamiento. ¿Sí o no? Que almacena datos, información. Muy bien, ahora miremos un sistema abstracto. Ustedes, denme un sistema abstracto. Uno nomás. Abstracto. Ustedes que son del arte. En la pintura, ¿hay pinturas abstractas? Por montones, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un programa, es un sistema abstracto. Los números naturales son sistemas abstractos. ¿Por qué son abstractos? A ver, ¿quién me da la respuesta? Un punto al que me dé respuesta, ¿por qué son abstractos? Porque es raro, diferente, feo. Bueno, por lo raro o por lo feo no. Porque... No. Es porque no se pueden coger. No se pueden tocar, profe. No se pueden tocar, eso Pues, sí. como el profesor mencionó lo del arte, pues, supone que el arte abstracto es diferente. Pero milagros. Entonces, ¿dónde quedamos los pobres hombres? ¿Somos abstractos? No son No. abstractos.
Milagros, Dios mío. Bueno, entonces en ese orden de ideas efectivamente son abstractos porque son irreales, pero existen. ¿Sí? Los números naturales, yo no los puedo agarrar, pero me sirven para contar la plata, las casas, las monedas, etcétera, etcétera, etcétera. Los programas yo no los puedo agarrar ni coger, pero yo puedo funcionar un programa de contabilidad, un juego, ¿es cierto? Entonces son programas, son abstractos. Bien, por su naturaleza tenemos dos, naturaleza y artificiales. Entonces, ¿cuáles son de la naturaleza? Un árbol es un sistema natural, ¿cierto? Un río es natural, ¿cierto? Porque nacen de nuestra tierra y etcétera, ¿cierto? Y artificiales. Artificiales porque fueron creados por el hombre, ¿cierto? Entonces, el tren a vapor, un automóvil, un televisor, un computador, también hace parte de esos concretos, ¿correcto? Entonces, tenemos ahí los ejemplos pertinentes. Otro ejemplo de sistema artificial. Otro ejemplo de sistema artificial. Ya uno. ¿Celular? ¿Cuál? ¿Un celular? Un celular, correcto, muy bien. Cama. Muy bien. Ahora, hablemos del origen y relación de los sistemas complejos. Simples y complejos. ¿Qué es un sistema simple? Un sistema simple son los que tienen tal vez dos o una acción. Nosotros por allá en física de kinder, ¿se acuerdan cuando vimos física en kinder? Nos enseñaron que habían unas pequeñas poleas. Entonces aquí tenemos la palanca de una polea. ¿Han visto cuando hay edificaciones en construcción? Hay una palanca que sube los elementos desde el primer piso, simplemente jalonando con una pita, o una cabulla, o un no sé. Esa es una palanca simple. Ese es un sistema simple. Y un sistema complejo. Un sistema complejo es la Tierra, el tiempo atmosférico, ¿cierto? El Sol son sistemas complejos. Entonces tenemos la clasificación de los sistemas. Concretos, abstractos, naturales, artificiales, simples y complejos. Y dejamos el ejemplo de cada uno donde podemos identificar cuáles son los simples. Entonces tenemos concretos, la computadora y la olla express. Abstractos, tenemos un programa, los números naturales. Por su naturaleza tenemos los ríos, los árboles. Y si son artificiales o no, tenemos como ejemplo el tren a vapor, el automóvil, el televisor, el computador. Y si son simples, tenemos una palanca de una polea, ¿cierto? Lo que vimos en física. Y complejos tenemos la Tierra, el tiempo atmosférico, el Sol, el astro. Son sistemas complejos. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna inquietud? ¿Queda claro? Sátira, reproche, insinuación. Bien, muy bien. Entonces borremos. Perfecto. Sigamos. Bien. Dentro del mundo de la informática, ojo compañeras, la informática, recuerdan que yo les dije que no confundieran la información con la informática. La informática depende de las TIC, ¿sí? La informática agarra las TIC. Entonces, esa informática es la que nos clasifica en dos sistemas. Así como acabamos de ver que existen los sistemas normales, ¿cierto? Existen dos sistemas dentro del mundo de la informática, dentro de las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, tenemos los sistemas de información. Esta me quedó aquí como montada, pero la vamos a arreglar. Un segundito. Está aquí montada. Ya. Y mandémosla al frente. Al fondo, al frente. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces tenemos dos sistemas. Los dos sistemas son dentro del mundo de la informática, ¿sí? Clasificación de los sistemas del mundo de la informática. Entonces tenemos, se debe detectar que no es lo mismo un sistema de información que un sistema informático. Si bien esto último contribuye a menudo a gruesos
los recursos, los sistemas de información, los dos elementos básicos de las TIC, hardware y software. Bien, entonces tenemos la clasificación de la informática en dos grupos. A, sistemas informáticos. B, sistemas de información. ¿Y qué son los sistemas informáticos? Entonces aquí les voy a colocar mi lapicero, mi marcador. Acá está. Entonces, los sistemas informáticos podemos destacar el software, el hardware, ¿cierto? Y los usuarios, ¿correcto? Y de los sistemas de información tenemos los diferentes elementos que comunican, la interacción, los procesos, las actividades, los procedimientos, ¿cierto? Entonces, los sistemas de información es todo lo intangible, es todo lo que no podemos tocar, palpar, los datos, ¿correcto? Bien. ¿Preguntas? ¿Venite a mí? Listo. Entonces, no olviden, la clasificación dentro del mundo de la informática, tenemos dos elementos, sí, dos elementos, los sistemas de información y los sistemas informáticos. El sistema de información, informático, perdón, son todos los periféricos, lo que ustedes me van a consultar para mañana, lo físico, lo tangible, software, hardware y usuarios. Y los sistemas de información son los procedimientos, los procesos, las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo lo intangible. Una red social, ¿cómo se clasifica, Juliana? Twitter, ¿qué sería Twitter? ¿Informático o información? ¿Informático? Informático. No. Información. Información. Es información. Es información, porque el Twitter tú no lo puedes agarrar, tú lo tienes en tu teléfono, pero es una red social y fácilmente tú dando un clic te desconectas y ya, ¿correcto? Entonces, todo lo que tú puedes agarrar, coger, es informático. Un computador se clasifica entre los sistemas informáticos. Un teléfono se clasifica entre los sistemas informáticos. Entonces, Karen, Instagram, ¿dónde lo ubico? ¿Informático o información? Información. Información, correcto. Muy bien. Entonces, ¿recuerdan que nosotros vimos cuando arrancamos la clase un cortafuegos? Entonces, Alejandra, ¿qué es un cortafuegos y dónde lo clasifico? Acuérdate. Al principio, el cortafuegos ¿Sistema de información? es un sistema de información, correcto, porque controla, es un programa que controla y ataja, es el portero del teléfono, del computador. Es lo que precisamente a todas estas, aquí, ¿por qué nosotros no nos contagiamos en esta charla? Porque tenemos un antivirus instalado en el computador. No, mentira. Juliana quedó pensando, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, mentira. Bueno, entonces, el cortafuegos es un fireware que controla, vigila quién entra, quién sale, para dónde va, qué viene a hacer, qué me toca hacer, ¿cierto? Mantiene los protocolos de gobierno de entrada, salida de los diferentes usuarios del sistema hacia el sistema y de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Ese es el fireware. Y regularmente son software, son información, ¿correcto? Bien, ¿queda claro? Borremos pantalla. Bueno. Aquí están inclusive los dibujitos, aquí ustedes pueden ver, aquí todo lo físico, si se dan cuenta, y acá una red social, una internet. ¿Ustedes pueden agarrar la internet?
La tenemos, nos llega, pero no la podemos tocar, palpar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sigamos. Entonces, los sistemas de información son los que nos facilitan ese ejercicio de conectividad, ese control, ese gobierno. Aparte de que nos van a gobernar los sistemas informáticos, ojo porque mira aquí, le voy a hacer la última flechita, se me ha olvidado hacérsela. Los sistemas de información gobiernan a estos señoritos, a los informáticos. ¿Correcto? Los administran. Recuerda que vimos que los sistemas operativos gobiernan, administran, controlan y vigilan. ¿A quién? Y a una, es que todo hace un montón. Al hardware. Ojo. Bien, entonces la cabeza gobierna el cuerpo, no olviden. Entonces, si ustedes se acuerdan de eso, el software gobierna el hardware. ¿Listo? ¿No se les vuelve a olvidar, Dayana? Bueno, muy bien. Sigamos. Entonces, dentro de esta lámina que tenemos acá, efectivamente lo que queremos denotar y lo que quiero resaltar es que la información es el centro del universo. El cuerpo, ustedes que son enfermeras, el cuerpo está controlado por impulsos eléctricos, por señales, por códigos. Entonces, cuando a uno le da una enfermedad, efectivamente es porque algún código se despertó, activó las diferentes defensas o no defensas y permitió que esa señal fuera activando las demás moléculas que están listas para afectar una gripa, una tos, una fiebre, una viruela, un cáncer, etcétera. Son señales que se activan, el software, y el software manda esas señales. Entonces, usted efectivamente se fue para la selva y no se vacunó. Efectivamente, allá hay muchas enfermedades que como no tenía esa pequeña vacuna, ¿cierto? Esa información que está dentro de la vacuna, pues el cuerpo no la logró detectar, el cerebro, y automáticamente permite que afecte el hardware a nuestro cuerpo por la falta de una vacuna. Bueno, pero es un tema muy profundo, muy complejo, efectivamente. Entonces, por eso ayer las invité a que vieran el temario globalmente de la Big Data. Este man me salió gratis porque efectivamente me estaba debiendo una visita, porque yo le hice una visita también a él para hablar de todo el proceso de seguridad y calidad. Yo soy experto en calidad. Entonces, yo le hice una charla a él allá en Manizales y él vino acá y me hizo una charla acá en Big Data. Entonces, quedamos pagos. Pero espero que lo hayan aprovechado. Bueno, compañeros. Entonces, continuemos. En ese orden de ideas, efectivamente, los sistemas de información nos dan este concepto. Se me quedó aquí pegado este elemento. Qué lástima. Bueno. Entonces, ¿qué es un sistema de información? Cuando se habla de un sistema de información, venga, lo tumbamos acá. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Mandémoslo al fondo. Uy, no, quedó mal. Bueno, dejémoslo así. No pudo. Bien, entonces el sistema de información es ese conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Y acá en este círculo redondo nos da precisamente los elementos básicos que dice que un sistema es un conjunto de ordenado de normas y procedimientos. Y eso es lo que administra un computador. Las TIC son las que precisamente desde la tecnología, la información y las comunicaciones no son más que una serie de reglas que facilitan y agilizan la tarea del ser humano. El conjunto de ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento del grupo colectivo de todo lo que se llama la data, de todo lo que se llama el hardware, ¿ok? El sistema tiene tres elementos básicos que embriagan, que por eso lo coloco en una copita. Nos da un elipse de interacción, elementos y subsistemas. Estos tres elementos dan un fin, un propósito, un solo objetivo, ¿correcto? Bien.
Entonces, en ese orden de ideas, aquí les dejo el concepto más claro. Se entiende por un sistema de información un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí. Por eso hablamos de una silla. Una silla es un conjunto de elementos ordenados. Miren, lo verá que la silla donde están sentaditas están debidamente ordenada, bonita, diseñada, bien hechecita, y es un conjunto ordenado, bien relacionado entre sí. Y que ya se trate de elementos materiales o conceptuales. Por eso hablamos del sistema operativo, porque el sistema operativo también tiene componentes, son elementos conceptuales, dotados de una estructura. La pregunto, ¿la silla tiene una estructura? Claro, tiene una estructura, una composición y un entorno particular. Se trata de un término que aplica a diversas áreas del saber como la física, la biología, la informática y la computación. Entonces, nuestro sistema de información es, conclusión, un sistema que está debidamente relacionado, ojo, haciendo sinergia. ¿Entendemos qué es sinergia? ¿Juliana? ¿Cómo que no? Por favor. ¿Dayana? ¿Qué es sinergia? ¿No han ido ustedes cuando están de paseo, cuando están en una fiesta, se van a cuadrar a alguien? Uy, vamos a hacer sinergia. Van a cuadrar a alguien, o sea que van a... se van a entender. Cuando uno se entiende con alguien, estamos haciendo sinergia, estamos uniendo fuerzas para un fin común. Vamos a subir esa roca hasta la montaña, entonces todos empujamos al mismo tiempo. Cuando uno está empujando un carro que se varó, entonces lo empujan 5 manes ahí detrás, todos están haciendo sinergia para empujar el carro, ¿correcto? Entonces a eso se denomina sinergia. Cuando hace un clic entre uno con otro, cuando una parejita A o B hace clic, están haciendo sinergia. Ese es el proceso del concepto. Y los sistemas de información dentro del mundo de las tecnologías y la comunicación, las tecnologías de la información hacen sinergia para facilitar el desarrollo de las actividades. ¿Cuáles son los recursos del sistema de información? Entonces, los recursos con los que cuenta nuestro sistema de información son recurso humano, los datos de información, las actividades, el paso a paso y los recursos de la informática y las tecnologías. Entonces, esos son los diferentes recursos que tenemos para los diferentes sistemas de información. Entonces, no olvide que son 4. 1, recurso humano. ¿Por qué? Porque es el que activa y hace interrelacionar los elementos. Los datos que es el centro del universo, son la Big Data, lo que hace que nosotros utilicemos las redes sociales. Ustedes, las mujeres que tienen la parte del cerebro y comunicación bien activada, se la pasan produciendo datos a 1000 por hora. ¿Cuántos datos por chat ustedes envían? Montones, ¿sí? Entonces, esa es una producción de data violenta. Y actividades. ¿Cuáles son las actividades de esos sistemas de información? Entrada, proceso, almacenamiento, ¿cierto? Son los elementos. Y aquí tenemos actividades. Es el paso a paso. Usted cuando envía un WhatsApp, usted lo escribe, lo lee y lo envía. Es un paso a paso. Y muchas veces dice, no, brutos, así no es. Brum, borra. Entonces, es un paso a paso. Bien, recurso informático. Entonces, el recurso de informático, ¿se acuerdan? La informática está clasificada en 2 sistemas. ¿Recuerdan? Mi querida Milagros. ¿Cuáles son esos 2 grupos de la informática? Los 2 sistemas de información de la informática. Son 2. Sí, ya, El sistema informático y el sistema de información. Alejandra está conectada y eso que mejor dicho, atiende niños. Así son las mujeres, todas dinámicas. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente tenemos los recursos. El otro elemento, el otro recurso son recursos informáticos, o sea, todo lo que es la tecnología. ¿Listo, compañeros? Perfecto. Y compañeras, perdón. Bien. Bien. Preguntas, sátira, reproche, insinuación. ¿Va quedando claro? ¿O vamos muy rápido? ¿Cuándo podían ustedes en una clase
comer, atender niños, sonreír, de todo. Vea, las clases virtuales son una berraquera. ¿O no, Alejandra? Bueno, sigamos. Borremos pantalla. Listo. Sigamos. Dentro de estos elementos, efectivamente, tenemos 4 elementos básicos de los sistemas de información. Porque esta teoría que acabamos de ver, pues obviamente no queda como en el concepto teórico, sino que alguna de ustedes me dice, bueno, ¿y eso cómo se mastica? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo utilizo? ¿Cómo se utiliza? Bien, bueno, veamos acá. Entonces, los sistemas, tenemos 4 básicos, son mucho más, son como unos 32 tipos, pero los principales sistemas que utiliza el ser humano son sistemas de procesamiento transaccional. Entonces, el TPS es el sistema que permite relacionar las diferentes transacciones, que me deja una huella. Cuando tú vas al banco, automáticamente esa operación queda registrada, ¿cierto? ¿Y qué hubo ahí? Usted hace una consignación, un retiro, o va al cajero, usted hace una consignación o un retiro, o a través de su computador, a través de la oficina virtual, usted hace una consignación o un retiro o un traslado. Entonces, a eso se llama una transacción. Esa transacción, ¿cierto?, es la que se realiza en los sistemas TPS. ¿Ok? Son los diferentes sistemas que nos dejan hacer una transacción, una operación. Y obvio, claro, hay que dejar una huella. Eso queda debidamente registrado, su entrada, su proceso, su almacenamiento. Bien, compañeras. El siguiente sistema es el sistema AES. El sistema AES es la que efectúa un proceso ejecutivo, es el que establece un dato adicional. Entonces, por lo menos, si ustedes están en el hospital y necesitan saber el estado del paciente, acuden al sistema del hospital y consultan la cédula o Pepito Pérez, turrundún, y sale la información. Está enfermo, hospitalizado, sufre de diabetes, tiene dolor de uña, dolor de cabello, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, ese sistema que te entrega información de un paciente son los sistemas ejecutivos. Son los sistemas de información que dan claridad sobre el estado, que alimentan el conocimiento para una situación específica. Son los AES. Y los sistemas de información gerencial. ¿Por qué gerencial? Entonces tenemos acá los MIS. Estos sistemas son los que permiten la toma de decisiones. Ojo, los sistemas MIS se encargan de ayudar a la gerencia, ayudar a la administración a la toma de decisiones. Entonces, ¿a qué toma de decisiones puede llegar a ser? Invertir en la bolsa, comprar materiales, dejar el stock de inventarios retenido, aumentarlo, etcétera, etcétera. Entonces le permite al gerente proyectarse. ¿Por qué? Porque dice, bueno, voy a comprar más inventario, pero resulta que le coloca las variables de venta, de producción, de lo que sea, al sistema, lo alimenta y el MIS le dice, quietico, en este momento estamos en un periodo donde no va a haber venta, entonces no compre inventario, mantenga un stock estándar. Entonces, ese MIS le ayuda a la gerencia a toma de decisiones. Bien, entonces tenemos el siguiente sistema que se llama DSS. Los sistemas DSS es el que ayuda a establecer el soporte de la decisión que se tomó desde la gerencia, ¿correcto? Entonces, esos sistemas son los que permiten hacer las diferentes actividades, tales como la contabilidad, los inventarios, la liquidación de nómina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían los programas contables, los programas financieros, los programas de notas, los académicos? ¿Sí? Esos son los famosos DSS. ¿Ok? Entonces, tenemos estos 4 sistemas básicos más importantes. El sistema TPS, el sistema AES, el sistema MIS y el sistema DSS. Entonces,
Estos sistemas son los que le permiten al ser humano, al hombre, facilitar las tareas, las acciones. Ojo, partimos de los sistemas básicos. El sistemas básicos son lo que tenemos como un elemento y un concepto que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. El principal sistema básico se denomina sistema operativo, ¿correcto? Que es el que administra la máquina, el computador, lo gobierna. Bien, y de entre los diferentes sistemas para las actividades y acciones del ser humano, entonces son los sistemas TPS, AIS, EMIS y DSS. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Karen, está muy callada hoy. Karen, ¿qué tiene? ¿Vamos muy rápido o qué? Un profe normal. ¿Normal? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, este mundo de la informática, de las tecnologías, pues efectivamente nos trae bastante información, pero hay que asimilarla. Pues considero que se pega mucho a la medicina, donde ustedes también en la parte de salud manejan un mundo de información muy puntual, muy exacto. Por eso para mí era importante que ustedes tuviesen en su cabecita el concepto de la Big Data. ¿Cuál fue la niña que ayer no asistió? ¿Karen? No, yo, profe. Ah, Milagros. Dios mío, ¿qué pasó, Milagros? ¿Para dónde cogió? No, profe, es que hay veces que aquí cuando llueve el internet no funciona. Y a mí se me olvidó haber hecho la recarga la noche anterior, entonces pues tengo que esperar hasta que abrieran. Le voy a regalar un programita para que le robe la señal al vecino. No, mentiras. Yo tengo programas de esos, pero pues todo el mundo se le va al internet, no solo es a mí. Sí. Mala práctica. Solo de vivir en una montaña. No, eso sirve. ¿Qué te toca hacer? ¿Tú tienes ahí un Wi-Fi en tu casa? Exacto. Entonces, Sí, señor. trata de colocarle otro par de antenas al Wi-Fi para que disperse la señal y la encapsule. Entonces, haga de ¿No cuenta dijeron que un router, ¿cómo es? Algo así? tú tienes un switch, que es el que recibe la señal, ¿cierto? Y ese switch la reparte para toda tu casa. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Tú estás en el cuarto donde está el switch? El switch está en otro sitio, en la sala. Yo estoy en mi habitación. Exacto. ¿Qué tienes que hacer? Hay un aparatico que venden que no es costoso, ¿verdad? Vale como 70,000 pesos y te repite la señal. Lo puede conectar a la toma de la pared, y ese aparatico lo que hace es coger la señal y la duplica dentro del ambiente donde te encuentras, ¿correcto? Hay unos repetidores costosos, claro, valen 300 Repetidor, sí. y 200,000 pesos, pero hay unos más sencillitos, económicos, y si no puedes hacer uno casero, ¿correcto? Entonces, depende como quieras hacerlo. Le puedes colocar ese ¿Cómo es el casero? a ese switch que tú tienes allá, ¿tiene una antenitas o no tiene antenas? Sí, tiene antenas. Exacto. Entonces, a esa antena, colócale un alambrito dulce que se llama como amarillito. Lo envuelves, hace una espiral así, y lo colocas ahí con cuidado y ese te recibe más la señal y la puede amplificar. Bueno, ¿vives en algún edificio, en un piso? No, señor, una casa tiene Bueno, 3 pisos. le queda más fácil la señal. Es que hay veces cuando se vive en un edificio, la señal no utiliza el ascensor, entonces le queda más difícil. Entonces, por eso. No, mentira. La señal le queda más difícil llegar a ciertos puntos por las barreras de los edificios. Pero no, en la casa no hay problema. Bueno, compañeras. Entonces, bueno. ¿Qué tenemos para mañana? Para mañana, entonces, tenemos, vamos a ver. Bueno, primero que todo, no olviden la tareita, por favor. Yo les dejé aquí, compartamos acá la pantalla.
Cerremos este. Entonces acá tenemos la universitaria, acá está. Entremos. Se quedó. Está como lento hoy, ¿no? Cuando llueve, la lluvia ahoga las diferentes señales y la interrumpe. Las señales es como las ondas cuando ustedes tiran una piedrita al agua. ¿Se han visto que cuando ella choca, se produce ondas? Así son las señales. Entonces, si hay lluvia, pues se está cortando la señal. Y eso hace parte de que esto no funcione muy bien. Y los que vivimos acá en Chía, pues ni se diga. Aquí en los pobres, pues nos queda más difícil. Es más incómodo. Bueno. No, se quedó. Y eso que tengo comunicación directa. No. Bueno. ¿Qué inquietudes le quedaron ayer de la famosa Big Data? ¿Hay alguna inquietud, algo que no quedó claro? Bueno, para las clases, yo creo que para la sesión 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ustedes van a hacer las diferentes exposiciones de las TIC aplicadas en la enfermería. Entonces, cada una vaya haciendo su trabajito. Ustedes saben trabajar PowerPoint, ¿cierto? Exacto. Saben manejar muy bien el Excel y el Word, ¿sí? ¿O no? Claro que sí. Yo les voy a dar un pequeño champú rápidamente por algunas herramientas de Excel, ¿cierto? A utilizar, cómo se utiliza el Excel y el PowerPoint, cómo de pronto cómo se maneja un poco más, con más recursos, cómo hacemos transiciones, cómo hacemos una animación, cómo le colocamos sonido, ¿cierto? ¿Cómo empotramos un video dentro de una presentación? Ustedes creo que son expertas en eso cuando hagan sus presentaciones. Entonces, su exposición desde el punto de vista del para qué, cómo y qué sirve las TIC en la enfermería, pues tiene que tener por lo menos unas 25 diapositivas, bueno, para que le vayan armando y vayan pensando bien en el temario y en el concepto. Eso parte por allá en la sesión 10, 11, 12, más o menos. Yo le doy los días, 5 diapositivas antes, le doy los fechas de cada uno. Bueno. Mañana vamos a ver, venga a ver si ya logró entrar este aparatico. No, estamos graves, estamos en el peor de los mundos. Este no quiso hoy despegar. A ver. Entremos por la página a ver si de pronto me dejará por la página. Por razones de seguridad, su permiso no conexión HP. No, estamos graves. Hoy no hay página. Universitaria de Colombia. Clic. Acá entró. Perfecto. Y acá, aula virtual técnica. No, esa es la que está pesada. Está súper pesada. Dupliquemos esta ventana y miremos acá. Entremos por la profesional. Este está más suave, si no, acá sí está entrando. Nada que hacer. Bueno. No, hoy no quiso entrar. Bien, entonces, para mañana vamos a ver, aquí está, sistemas y medidas de información. Acá tenemos. Entonces, aquí en esta diapositiva vamos a ver las medidas de información y los sistemas numéricos. Entonces, solo a nivel de consulta,
Ojo, solo consulta, para que tengan un paneo del tema de mañana. Averigüen de las medidas de información y averigüen de los sistemas numéricos. Pero eso no es la tarea. La tarea es los periféricos, todo lo relacionado con los periféricos. Yo por acá tengo algo de periféricos, les voy a mostrar. ¿Y esa tarea la subimos a la plataforma? Sí, es que ahí ya les dejé, esa la suben el día de hoy, en el taller de... Señora. Lo que pasa es que yo no me matriculé, entonces no puedo entrar a la plataforma. Ah, sí, es importante que te matricules. Pero ya no se puede. ¿Por qué no? Sí. No, dice, es una fecha límite para matricularse. Y pues si uno no se matricula en esa fecha límite, pues ya no se puede. Dice que uno ya no se puede matricular en esa materia. Ah, carachas. ¿Por qué? ¿Quiere que te averigüe con la coordinadora? ¿Y te ayudo para que te matricules? Pues sí, por favor, porque el otro día del taller que usted nos dijo que hiciéramos, me tocó pedirle el favor. Creo que Diana fue la que me lo envió. Ajá. De hacer para el taller. No, o sea, no podía ingresar y pues el profe dice que hay que subirlas y yo cómo las subo si no puedo entrar. No tiene acceso. Permítame a ver si te puedo colaborar. Mary no. Miremos a Patricia. ¿Y no has escrito a la universidad? A ver si no has llamado. Llama. Ellos tienen que habilitarte porque en este momento es entendible que hay muchas situaciones. Tú manifiesta, venga, es que efectivamente por las situaciones que estamos viviendo no me he podido matricular, por las condiciones. Echa un carretazo. Y ellos tienen que permitirte hacer el ejercicio. Ingeniera, qué pena con su merced. Es que tengo una chica en la clase de la jornada de mañana que no se ha podido matricular, el sistema no le ha permitido. ¿Cómo le podemos colaborar? De técnico, sí, señora. ¿A quién? ¿A Gabriel? Bueno, ingeniera. Perfecto. Sí, señora, de enfermería, segundo periodo. Listo, ingeniera. Qué pena contigo. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Chao. Listo, solucionado el tema. ¿Sí ve? Así es rápido. Entonces, dame tus datos para enviárselo a Gabriel, creo que se llama el man. Sin embargo, pues la ingeniera Patricia nos colabora. Gabriel. Mira, aquí está. ¿Te oye el teléfono de Gabriel, el contacto? ¿Lo llamas? ¿O me envía los datos? Como quieras. No, profe, yo mejor le envío los datos. Es que de pronto yo usted le hace favor más rápido. Sí, sí. Venga, llamo a Gabriel también. Es que no me acordaba el nombre de él, me tocó llamar a la ingeniera. Ella ya está encargada de la parte profesional, la Patricia, y Gabriel quedó encargado de la parte técnica. Te lo llamo de una vez. Pero bueno, la ingeniera me dijo que te enviara tu nombre, tu cédula y el programa y sale. Todo en un solo WhatsApp con eso. Mi estimado Gabriel, mucho gusto. Qué pena molestarte. Es que tengo una chica de enfermería segundo periodo que no se ha podido matricular en plataforma. ¿Sí? Pero entonces, listo, gracias. Una chica de la jornada de la mañana de segundo periodo de enfermería. Ella no se ha podido matricular, creo que el sistema no la deja matricularse y entonces está preocupada que va a perder la materia y que no puede tratar, mejor dicho. ¿Qué puede hacer? Que le ayude, si está la mano. Señor. Nombre, correo, cédula. Enfermería diurna. Listo, Gabriel. Bueno, qué pena contigo.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Listo. La demora es tuya. Pero entonces se lo envío, profe, ¿sí? Al WhatsApp, sí. Profe, Sin yo no embargo, tengo número, ¿no tiene qué? su número. Es que yo no, ¿Al grupo? no estoy metida. Yo no Ah, estoy venga, venga, te adjunto de una vez. Entonces me toca grabarte aquí. Perdón, Evita, ya te llamo. Un segundito, estoy aquí en clase. Chao. Tocaba tener la llamada de la mamá, no es importante, imposible. A ver. Entonces, apuntemos. ¿Cómo es tu número, Milagros? Ya se lo digo, profe, porque no me lo sé. Ah, Es 314 sí, 567 sí. 6297. 314-567-6297. Entonces, crear Sí, señor. contacto. Ya te anexo al grupo. Bueno, Milagros. Milagros. Bueno, profe. Milagros. Perfecto, guardar. Ahora vamos a WhatsApp y te meto al grupo de WhatsApp. ¿No? Añadir participante. Milagros, acá está. Listo, Milagros, ahí ya te debe aparecer el mensaje. Entonces, ahora te envío a todos el contacto. Cuando necesiten algo de la universitaria, de la parte técnica, este tipo que les voy a contactar es el adecuado, es el que está encargado en este momento. Se llama Gabriel, acá está. Listo. Ahí les debió haber llegado al grupo, ¿sí? ¿Le llegó al grupo? Perfecto. Entonces, Milagros, tienes dos opciones. Lo llamas y te comunicas que tú eres la chica que el profesor José Antonio le está recomendando para ver si le colabora porque tal cosa. O me envía los datos y le envío yo a Gabriel la información. Como te quede más fácil. No, profe, pues yo se los envío a su merced. Listo. Bueno, entonces concluyamos. Para mañana tenemos entonces que me suban a la plataforma del día de hoy la tareita. Profe, ¿hasta qué horas hay plazo? Señora. ¿Hasta qué horas hay plazo? Hoy toda la mañana, ¿por qué? No, profe. ¿O mi clase hasta qué hora va? No. La tarea. Dice que hoy hay plazo hasta toda la mañana. Nosotros ahorita tenemos. Ah, no, la tarea, la clase de hoy que queda para mañana hasta medianoche, a las 12 de la noche, pueden subir archivos. Bueno. Entonces, Milagro, no olvide enviarte los datos. Envíame los datos para enviárselos a este muchacho. Profe, Señora. ¿me podría hacer el favor de repetir cuál es la tarea? Claro que sí. Entonces, para mañana, espere que estoy entrando aquí al grupo de enfermería. Acá está, diurna, listo. Entonces, acá tenemos TICS. Bueno, aquí les dejé la Big Data. Bueno, aquí en este Big Data, compañera, les dejé un foro para que participen de su opinión, hagan ciertas consultas de la sesión número 3 del día de ayer. Entran a este foro y participan de esta opinión que les dije acá. Tu participación de la Big Data, qué se relaciona con tu programa, cómo le puede ayudar la Big Data en tu mundo profesional. ¿Ok? Un texto, pero
para que tengan un argumento más poderoso, por favor les recomiendo, ya les dejo acá en esta sesión un video que les va a ayudar a entender qué es la Big Data un poco más, aunque creo que ayer quedó muy claro. Y en esta sesión del día de hoy, tema 4, que son los sistemas de información, acá les dejo el taller, ¿listo? Para el día de hoy. ¿Qué me tienen que entregarles para el día de hoy en la sesión número 4? Me tienen que dejarlo relacionado con los periféricos. ¿Qué son los periféricos? Las clases de periféricos, los tipos de periféricos, ¿ok? Los periféricos, ¿cuáles son? Bueno. Profe, Bueno. ya había Señora, dime. otra tarea de la primera sesión. ¿Cuál era la tarea de la primera sesión? La primera sesión está por aquí, creo que aquí está. Buenos días, sube en este taller el trabajo, primer taller ese quedó para que me averiguaran unos términos, ¿de acuerdo? Unas palabras. Esa fue la primera sesión que tuvimos sobre las tecnologías. Hablamos de diferentes conceptos de esa terminología, que no me acuerdo muy bien cuáles fueron las palabras. Pero a ver, duplicamos esta. Un segundito. Y miremos acá. Acá, periodo diurno. Segundo periodo, vayamos a la nocturna. Acá está, tecnologías. Y acá entonces tengo foro, no, este no. Ah, bueno, acá. En esta, el archivo en esta les dejé que era Internet de las cosas. No, pero aquí les dejé otros conceptos. Es que no me acuerdo bien. ¿No lo apuntaron? Bueno, entonces, tengan en cuenta. 1. Ahorita miro cuáles son las palabras que me tienen que subir en la sesión 2. ¿Correcto? Si es por no pintar, Juliana me pone a mí a trabajar ahora doble. Dios mío. Bueno, aquí les voy a dejar en la sesión 2, ojo, acá, sesión 2, les dejo en este taller los términos que me tienen que consultar. En la Big Data, en la sesión 3, participar del foro de estos 3 conceptos, leyendo un video que ya se los dejo ahí, más lo que vieron en la Big Data, más las diapositivas que ahí están las diapositivas, se las pueden bajar y las pueden terminar de leer, ¿ok? En el día de hoy me van a dejar todo lo relacionado con los periféricos, la sesión 4 que es la del día de hoy. ¿Listo? Bueno, compañeras, entonces creo que hemos terminado por el día de hoy. Dios las bendiga, un abrazo, buen día, feliz día. Bye, bye. Muchas gracias, profe. Chao. Mañana, profe. Chao.